Hola, bienvenidos todos al canal de YouTube de Despacho de Abogados Online. Mi nombre es Borja Lara, soy asesor jurídico y hoy ya vamos por fin a tratar el último de los temas que teníamos pendientes, ¿vale? En este monográfico que le hemos dedicado a los regímenes tributarios del autónomo, ¿vale? Es decir, la estimación directa en su versión normal y simplificada y el régimen de estimación objetiva o módulos. Y como digo, este tercer vídeo, esta tercera parte de este monográfico, esta tercera pata, ¿vale? Que es el tema prometido, es decir, cuáles son los factores que tengo que tener en cuenta a la hora de elegir, decantarme, ¿vale? Sujetarme a un régimen u otro, cuáles son los factores, cuáles son las características propias de mi actividad, de mi negocio, y por lo tanto elegir en consecuencia de acuerdo a lo que uno u otro método me ofrezca, en cuál de ellos encontraré algún tipo de ventaja, ventaja fiscal con respecto a los anteriores. Así que si he decidido montar mi negocio bajo la forma jurídica del autónomo, de la persona física, ya tengo que saber que voy a tener que elegir entre uno u otro método. Por lo tanto, es muy conveniente saber cuáles son los factores que van a determinar si un método es más ventajoso, más beneficioso en mi actividad, en mi negocio, y por lo tanto el que deba de elegir. No hace falta decir, obviamente, que para escuchar, para comprender, ¿vale?, exactamente bien, ¿vale?, de una manera adecuada este tercer vídeo, es totalmente necesario que escuchéis o que veáis los vídeos anteriores, ¿vale? El vídeo que estuvimos dedicando al régimen tributario, al régimen de estimación directa normal, el otro vídeo que estuvimos dedicándole al régimen de estimación directa simplificada y al régimen de estimación objetiva o módulo, porque aquí, como ya digo, vamos a ver qué método es el que se adapta mejor a mi negocio, cómo ha de ser mi negocio para decantarme por uno u otro. Si os gusta el vídeo, como siempre, darle a la campanita de me gusta, suscribiros, porque hablamos sobre cuestiones relacionadas con el mundo del emprendimiento, del derecho mercantil, del derecho laboral, fiscal, también civil. Y bueno, y si tienes alguna duda, alguna aclaración que necesitas que te hagamos, etcétera, etcétera, no dudes en ponerla en el muro, que contestaremos con la mayor rapidez posible y con la mayor brevedad posible. Venga, vamos con ello. Bueno, pues visto en los vídeos anteriores las características principales básicas de los distintos métodos de régimen de tributación, vemos que la elección entre uno u otro va a depender de las características principales de mi actividad y sobre todo de las expectativas en la facturación y en los beneficios que vaya a tener. A este respecto, lo primero que hay que decir es que el sistema de módulos, el régimen de estimación objetiva o módulos, ¿vale?, no determina el beneficio real, sino una estimación del mismo a través de unos rendimientos presuntos que Hacienda calcula a partir de unos elementos, índices o módulos, es decir, los metros cuadrados, los suministros, el número de empleados que yo tenga contratado en mi empresa, etcétera, etcétera. De tal manera que cuanto más, por ejemplo, una empresa que tiene muchos metros cuadrados o que tiene varios trabajadores, etcétera, etcétera, pagará más. Es decir, es un método que no es muy flexible. Siempre voy a pagar la misma cuota, de tal manera que, aunque yo no tuviese ningún tipo de beneficio, siempre voy a pagar, ¿vale? De tal manera que, como digo, no se adapta a los altibajos de mi negocio. Por el contrario, el método del régimen de estimación directa, ¿vale?, se paga en función de los resultados obtenidos. Si se tienen beneficios, ¿vale?, se habrá de pagar el 20%, que se habrá de hacer un ingreso a cuenta del IRPF, de mi declaración de la renta anual, ¿vale? Se tendrá que descontar todos los pagos fraccionados y si no hubiese ningún tipo de beneficio, pues no tendré que pagar nada. Bueno, pues esta sustancial diferencia a la hora de calcular los rendimientos sobre los que finalmente tendré que tributar, ¿vale?, merecen una serie de consideraciones que es preciso indicar. Bueno, la primera consideración es que cuando los rendimientos objetivos estimados a través del sistema de módulo, ¿vale?, el régimen de estimación objetiva o módulos, sea inferior a los rendimientos reales de mi actividad, será aconsejable sujetarme al régimen de estimación, obviamente, objetiva y no al régimen de estimación directa. Mira, con un ejemplo quizás se entienda mejor. Si yo tengo un bar pequeñito, ¿vale?, con pocos metros, tengo muy poco personal contratado, pero facturo mucho, ¿vale?, es obvio que va a ser más aconsejable quedarme sujeto al régimen de estimación objetiva o módulos que al régimen de estimación directa. Otra consideración es que, bueno, si la previsión, ¿vale?, en mi facturación durante los 3 años siguientes va a ser que mi facturación se dispara, es decir, voy a facturar mucho y estoy tributando en el régimen de estimación directa, quizás sea aconsejable valorar la posibilidad de cambiarme al régimen de estimación objetiva. Sin embargo, ¿vale?, si estamos atravesando momentos de dificultad y mi facturación se va a ver muy reducida, quizás lo más interesante es estar en el régimen, estar sujeto, tributar en el régimen de estimación directa.
Otra de las consideraciones, ¿vale? Esta es importante para para los negocios, ¿vale? Las personas que van a emprender, ¿vale? Se tiene que tener en cuenta que los primeros años, por lo menos el primer año, se incurren en más gastos que ingresos, es decir, la facturación es baja y se tienen más gastos. Por lo tanto, es aconsejable que se esté sujeto al régimen de estimación directa. Y a medida que vaya evolucionando mi negocio y vaya generando mayores ingresos y por lo tanto más beneficios, quizás lo conveniente es cambiarse al régimen de estimación objetiva o módulos. Por otra parte, otra de las cuestiones a tener en cuenta es que en el régimen de estimación objetiva o módulos, ¿vale? Como ya hemos visto, debido a sus peculiares características, no te permite aplicar ningún gasto deducible, ni siquiera la cuota de autónomo. Sin embargo, el régimen de estimación directa sí que te permite deducirte, restarte todos esos gastos que han sido necesarios incurrir para la obtención, ¿vale? Para el cálculo final de mis rendimientos. Bueno, pues obviamente, ¿vale? La respuesta a la hora de elegir entre decantarme por un régimen u otro, no hay una respuesta certera, ¿vale? Y concreta para daros. Tendréis que analizar bien cuál es la idiosincrasia de vuestra actividad, de vuestro negocio, y en base a ello, antes de decantarte por un régimen u otro, sí que es conveniente, pues que intentéis estimar, ¿vale? La cuota que os saldría a pagar de acuerdo a los factores de producción y las características peculiares de vuestra actividad. Y de acuerdo a ello, ¿vale? Bueno, pues hacéis una comparación con uno u otro método y podréis, tener una idea cabal y por lo menos más elementos de juicio a la hora de decantaros por uno u otro. Según la actividad desarrollada, la norma determina, ¿vale? Cuál de esos elementos de producción, cuál de esos factores de producción, ¿vale? Se tendrá que tener en cuenta, ¿vale? Los metros del local, la potencia del vehículo que vayamos a necesitar para el desarrollo de mi actividad, el personal asalariado, los suministros, etcétera, etcétera. Bueno, pues en base a todo esto, calcular, ¿vale? Cuál es la cuota de los módulos que me saldría a pagar y en base a ella ver si me resulta más ventajosa que, por el contrario, hacer un cálculo, una estimación de los ingresos y gastos reales en los cuales voy a incurrir y de acuerdo a la misma, pues ver cuál me es más beneficioso, si el régimen de estimación objetiva o el régimen de estimación directa. Si el rendimiento que resulta en la aplicación de estos módulos y por los cuales va a tener que finalmente tributar el empresario son inferiores a los rendimientos que realmente ha obtenido a lo largo del desarrollo de su actividad, pues obviamente será más favorables a efectos fiscales estar sujeto al régimen de estimación objetiva o módulos y no así al régimen de estimación directa, ¿vale? Por el contrario, ¿vale? Pues el empresario será más favorable que renuncie al régimen de estimación objetiva o módulos y quede sujeto al régimen de estimación directa, ¿vale? Que tendrá que tributar por los beneficios reales obtenidos a lo largo de su actividad. Bueno, pues dicho todo esto, ¿vale? Ya nos queda, ¿vale? Saber cómo se renuncia, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer el empresario, la persona física que ha decidido constituir su empresa bajo la forma jurídica del autónomo, ¿vale? ¿Cómo renuncia a uno u otro método? El contribuyente, ¿vale? Que deba de estar sujeto al régimen de estimación directa simplificada o al régimen de estimación objetiva o módulos, deberá manifestar su renuncia a través de la declaración censal, el modelo 036 o 037, que es la versión simplificada, y la tendrá que presentar, ¿vale? En diciembre, ¿vale? En el mes de diciembre, previo al año natural en el cual tenga que surtir efectos esta tributación, ¿vale? Es decir, si yo quiero renunciar a uno de estos dos métodos de aplicación, ¿vale? El régimen de estimación directa simplificada o el régimen de estimación objetiva o módulos, tendré que hacerlo en diciembre, por ejemplo, del año 2019, si quiero que tenga efectos en el año 2020. Sin embargo, el reglamento del IRPF también determina que se entenderá efectuada la renuncia al régimen de estimación objetiva cuando en el plazo reglamentario se presente la declaración correspondiente al pago fraccionado en el primer trimestre del año que tenga que surtir efecto en la forma dispuesta para el régimen de cálculo del método de estimación directa.
Esto significa que si no hemos presentado la renuncia en el mes de diciembre para pasarnos del régimen de estimación objetiva al régimen de estimación directa, bastará con presentar la liquidación la liquidación trimestral del pago fraccionado en el nuevo régimen de estimación directa. Es decir, se entenderá que que existe una renuncia tácita al método de cálculo de estimación objetiva y que has decidido quedar sujeto al régimen de estimación directa. Y bueno, hay que tener en cuenta que esta renuncia, ¿vale? Renunciar al método de estimación objetiva o módulos y pasarse al régimen de estimación directa conlleva una serie de efectos que tenemos que tener muy presentes, como ya comentaba en los vídeos anteriores. Uno de los efectos más importantes, como os decía, es que la renuncia supone que tendré que permanecer en el régimen de estimación directa los 3 años siguientes desde que renuncié al método de estimación objetiva. Es decir, durante los 3 años siguientes estaré sujeto obligatoriamente en el régimen de estimación directa y se prorrogarán año a año tácitamente si el contribuyente no renuncia nuevamente a este régimen de estimación directa para pasarse al régimen de estimación objetiva. Y también hay que tener en cuenta que esto se podrá hacer solo si en mi actividad no se ha producido ningún cambio que suponga un cambio de epígrafe en el cual se me tenga que aplicar obligatoriamente el régimen de estimación directa. Bueno, pues ya para concluir, ¿vale? Este monográfico de tributación del autónomo, quiero, bueno, daros unas consideraciones finales, ¿vale? Acerca de por qué, ¿vale? Los empresarios normalmente, los pequeños empresarios normalmente se quedan sujetos, quieren que se le apliquen el régimen de tributación de la estimación objetiva o módulo, ¿vale? No es una noticia que, bueno, no lo voy yo aquí a descubrir, ¿vale? Que los pequeños empresarios que han decidido constituir sus empresas bajo la forma jurídica del autónomo, de la persona física, que son empresas pequeñitas, ¿vale? Son sobre todo comercios al por menor, con un carácter marcadamente familiar, las explotaciones pequeñas, va dirigido sobre todo a consumidores finales, se han decantado, como digo, por el régimen de tributación de la estimación objetiva. ¿Y por qué ha sido así? Bueno, pues porque normalmente, ¿vale? Se tiene siempre presente que ofrece una serie de ventajas que no ofrece tanto el régimen de estimación directa, en este caso sería simplificada. Bueno, ¿y cuáles son los aspectos más relevantes, más valorados por parte del autónomo cuando decide quedarse sujeto al régimen de estimación objetiva o módulos con respecto al régimen de estimación directa? Bueno, pues el autónomo que se decanta por el método de estimación objetiva o módulos suele valorar, ¿vale? Bastante el hecho de que el método de estimación objetiva conlleva una mayor simplicidad, ¿vale? Es decir, el empresario, el autónomo, tiene que dedicarle menos tiempo, menos atención a todas las cargas administrativas en cuanto a la contabilidad y a la presentación de impuestos se refiere. Otra de las cuestiones que se suele valorar, pues es el no estar expuesto tanto, ¿vale?, a las comprobaciones de la Agencia Española de la Administración Tributaria. Otra de las cuestiones es lo que ya hemos hablado, ¿vale? Es decir, que cuando tu empresa es pequeña y tienes bastante facturación, pues normalmente es más ventajoso a efectos fiscales quedarse sujeto al régimen de estimación objetiva o módulos y no al régimen de estimación directa. Y por último, le sufrimos nosotros, ¿vale? Es que obviamente, como las cargas administrativas son menores cuando el autónomo ha decidido derivar, ¿vale?, toda la llevanza de la contabilidad y la fiscalidad de su negocio a una asesoría o una gestoría externa, como digo, bueno, pues los honorarios que solemos cobrar pues suelen ser un poquito menos. Bueno, pues hasta aquí estos vídeos acerca de la tributación del autónomo, los regímenes distintos a los que puede sujetarse el autónomo y las ventajas e inconvenientes, los factores que tiene que tener en cuenta aquella persona que va a constituir su empresa bajo la forma jurídica del autónomo, qué método es el que le conviene más. Espero que os haya gustado, espero sobre todo que os haya interesado. Si ha sido así, por favor, da la campanilla de me gusta, suscribiros al canal si os interesan los asuntos relacionados con el mundo del emprendimiento, con el mundo del derecho mercantil, fiscal, laboral, civil. Recomendarlo. Si tenéis dudas, aclaraciones que necesitéis, que por nuestra parte os podamos aclarar, dejarlas escritas en el muro. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra atención, y si necesitas cualquier cosa, ponte en contacto con nosotros y te ayudamos. Venga, muchas gracias, súmate a nosotros y hasta luego, buenas tardes.